Estimados espectadores y lectores de Revista La Fábrica, como todos los jueves, tenemos el programa más esperado, Ameski Talks, donde tenemos por entrevista a las personalidades más relevantes del arte y la cultura en Guatemala y Centroamérica, y en ocasiones de América Latina. En esta oportunidad tenemos por invitada a Yutzil Pablo, quien esta tarde nos viene a platicar sobre su trabajo, sobre sus impresiones de la cultura, el arte y en particular la danza. Así que sin mayor introducción, pero con el agrado de tenerla como invitada, los dejo con ustedes, con Fabricio Mezquita y Yutzil Pablo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias, mi querido Ludo. Estoy muy contento de poder tener el día de hoy a mi querida amiga Yutzil Pablo. Vamos a saber y a conocer un poquito más de ella. Yutzil Pablo es danzante maya y contemporánea, investigadora de la danza maya antigua para su aplicación en las artes escénicas. Licenciada en danza contemporánea y coreografía, inició en la danza como integrante en el grupo de danzas y cultura Mayan Junchowen en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, en el 2002 al 2010. Ha participado en diversos espacios de formación en Guatemala, México y Costa Rica. Participó en los años 2017 y 2018 en la residencia artística Bitácora en Común del proyecto Pájaro Mosca en Mazatlán, Sinaloa, México. En danza maya ha bailado a nivel nacional e internacional en México, Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Ecuador, y por supuesto en Quetzaltenango. En danza contemporánea en los países de El Salvador, México y Nicaragua. Fue integrante de la compañía de danza Cheva del 2003 al 2015 y participó como bailarina intérprete en diferentes proyectos en los años 2017, 2018 y 2019 con el proyecto Apartamento 302. En el 2020 colaboró con artistas mujeres del teatro y de la música con la creación de propuestas escénicas. Fue residente del Laboratorio Teatral de Artes Landívar con el apoyo del Movimiento de Artes Mayas Rukush. Elaboró un documento publicado en diciembre del 2020 sobre danzas ancestrales llamado Otsha Bisha, Danza Antigua. ¿Cómo estás, mi querida Yutzil? Qué gusto poder tenerte con nosotros y poder saludarte. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias a la revista por invitarme y poder platicar un poco con ustedes en esta modalidad. Y también, pues, gracias a Fabricio por compartir esta bonita experiencia. Y antes que todo, aprovecho este espacio para hacer un llamado de conciencia y de reflexión ante los atentados de los derechos en contra de los pueblos originarios y también en la violencia en contra de las mujeres y niñas. Y pues es algo que me indigna por el momento, pero quisiera pues llamarlo a la reflexión porque es algo que lastima mucho no solo a la humanidad, sino que pues al arte y a la humanidad en sí. Es como bien triste la situación que vive este país, la forma en que pues no se respeta la vida de la niñez en este caso. Todos estamos conmocionados aún, no sabemos cómo se digieren este tipo de información, cómo debemos de actuar, pero sí es un momento para que todos reflexionemos, pensemos y repensemos cómo es que nosotros queremos seguir viviendo inmersos dentro de toda esta violencia. Yo quisiera que el día de hoy, pues, conocerte un poco más, conocer sobre tu trayectoria. Eres muy joven, pero tienes una trayectoria bastante nutrida. Y quiero que me cuentes cómo es que tú te involucras en la danza. ¿A qué edad dijiste, esto es lo mío, la danza es lo mío? Bueno, pues empecé danzando en el grupo de danza Maya Junchowen allá en La Esperanza, Quetzaltenango, pues porque ahí crecí prácticamente y pues llevo a la esperanza y a Shell en mi corazón. Y empecé a bailar como a los 8 años, ahí dentro de la danza, dentro del grupo de danza Maya. Nosotros pues hacíamos nuestras coreografías, realmente empezamos, yo era muy chiquitita, ¿va? Entonces era un juego para los niños, todos los que estábamos ahí, todas las que estábamos ahí, pues estábamos
jugando, aprendiendo, nos enseñaban pues también cosas de la cosmovisión maya, entonces era una escuela realmente, entonces ahí fue donde empecé bailando y pues yo no sabía que me encantaba. Bueno, sí me gusta, sí, yo siempre sentí como mucha atracción desde pequeñita, como desde con moverme con el cuerpo. Yo me recuerdo que ahí en la hamaca de mi casa, bueno, había una hamaca en la casa, yo me colgaba y me ponía a hacer ahí piruetas como se me ocurriera, ¿verdad? Pero sin saber nada. Y ya después, ya creo que en el 2004, tuve la oportunidad de ver llegó a Shell al Teatro Municipal, la compañía de danza Momentum, y recuerdo que yo la vi y dije yo, eso quiero hacer yo en la vida. Entonces, y era muy chiquita, y pues en eso empecé, pero seguí con otros estudios que también son de mi interés, me gusta mucho bordar y así. Entonces estudié bordado a máquina y todo allá en Shela, pero mi hermana empezó ella tiene 2 años es más grande que yo, entonces ella dijo que ella quería estudiar artes plásticas en la universidad y realmente mi mamá nos ha apoyado en todo y dijo, bueno, pues ni modo, vamos a tenernos que ir porque no la voy a dejar ir sola porque igual yo quería estudiar inicialmente diseño de modas y después dije, no, creo que voy a estudiar danza, ¿verdad? Porque se abrió la licenciatura en danza como 2 años antes de que yo entrara a la universidad. Entonces dije yo, este es mi momento. Y dije, bueno, puedo costurar cuando sea más viejita, pero el cuerpo se envejece. Y mencionabas algo bastante importante, esa presentación o presentaciones que Momentum hizo, ya no recuerdo exactamente qué año fue como el 2006, 2007, Creo que sí, 2008, 2006. más o menos por ahí. Y hay que recordar que Vanessa Rivera era parte de este cuerpo de danza, de Momentum. Eh, y ella creo que también es un ícono de la danza cuando hablamos de este movimiento de danza en Guatemala. Yo quisiera también, Yutzil, que tú me contaras, después de tú tratar de entender y comprender que podías expresarte a través de tu cuerpo y de la música, ¿cómo es que tú empiezas a indagar sobre las danzas antiguas? ¿Qué es lo que te mueve a que nosotros podamos conocer ese tipo de investigaciones que tú, junto con tu mamá, han realizado? Bueno, al principio yo estuve, bueno, en la universidad hacemos el ejercicio profesional universitario, digo, supervisado, que es el EPS. Entonces, pues yo ya tenía mucho tiempo de vivir en la ciudad, porque ahora vivo en la ciudad, y dije, realmente yo me enamoré de la danza en Shela, en el Teatro Municipal, porque pues ahí fue donde vi a Momentum, participé con el grupo de danza maya, vi a un montón de grupos de danza maya de Shela participar ahí, pues también fueron mi motor, ¿verdad? Entonces dije, voy a ir a Shela pues a hacer mi ejercicio profesional supervisado, ¿verdad? Entonces, precisamente la maestra Vanessa Rivera pues me abrió las puertas para poder hacerlo ahí cuando ella estaba en la administración, para poder hacerlo ahí en el Teatro Municipal. Entonces, dentro del ejercicio profesional supervisado, la universidad tiene 3 ejes, que es investigación, docencia y extensión. Entonces, en este punto de investigación y extensión, pues me adentré a hacer unos pequeños talleres de danza con grupos de danza maya de Shela, ¿verdad? Que fueron muy, muy amenos en recibirme y pues dijeron, sí, nosotros pues queremos aprender y todo, ¿verdad? Entonces, pues ahí empezó y ahí fue donde yo me di cuenta cuál quería que yo fuera mi tema de tesis en la universidad, porque ya tenía uno, pero lo cambié después de enamorarme más todavía de la danza. Entonces dije, voy a, a investigar más como de cómo enseñar el espacio corporal y escénico, que son como las bases primordiales para hacer cualquier tipo de danza, tener la conciencia de cómo está estructurado el cuerpo para moverse y también cómo está estructurado el espacio para poder movernos dentro del espacio. Entonces empecé ahí e indagué sobre la cruz axial maya, que es la cruz de 6 colores, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde empecé y después el movimiento de artistas maya Rukush lanzó una convocatoria para,
para artistas mujeres que fueran parte del movimiento y hacer un proyecto. Entonces aplicamos con mi mamá porque nos dimos cuenta pues que era muy necesario también y que realmente ahorita en pandemia no se podía pues viajar y hacer de todo, ¿verdad? Entonces, por dicha, ahí mi mamá tenía algunos libros y entonces dijimos, bueno, aquí hay mucha información de danza y creo que es importante que pues se sistematice. Entonces fue ahí donde dijimos, bueno, vamos a meternos al proyecto con esta temática que es sobre las danzas mayas y mexicas antiguas que están descritas en el contexto maya, descritas en documentos mayas, en una crónica española y la danza mexica en crónicas españolas. ¿Y qué tan importante ha sido la figura de tu mamá? ¿Cuánto pesa ser hija de Lina Barrios? Yo creo que eso es muy importante saberlo. Es una gran responsabilidad. Ay, sí. Bueno, más que nada, realmente mi mamá nunca nos impuso lo que ella, digamos, tal vez sus deseos de que lo que ella quería que fuéramos o algo así, porque nunca siempre nos dejó ser muy libres a mi hermana y a mí. Es una madre maravillosa, de verdad, que nos ha dejado, nos dejó hacer de verdad que lo que nosotros quisiéramos con nuestra vida, en el sentido de apoyarnos. A ella también cuando estudió antropología le dijeron como, ay, te vas a morir de hambre. Y mi abuelito le dijo, eso es lo que ella quiere estudiar, ¿verdad? Entonces yo la voy a apoyar y mi mamá siguió el mismo ejemplo. Y mi hermana dijo, quiero estudiar artes plásticas y bueno, démosle. Yo dije, quiero estudiar danza y mamá dijo, basta, bueno. Entonces ella realmente siempre nos ha apoyado. Entonces de ella lo que puedo decir es que he recibido mucho amor y mucho apoyo y siempre que puede, bueno, casi que siempre puede, no es que siempre que puede, siempre puede, hace lo imposible pues para acompañarme en mis presentaciones danzarias y igual a mi hermana apoyarla en sus eh, pinturas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y creo que ella, la figura importante que tengo de ella también es que como siempre nos apoyó desde pequeñas, ella nos hizo como mucha estimulación, creo yo. Entonces nos llevaba a ver circos, nos llevaba a ver a las danzas tradicionales, nos llevaba a las ferias. Yo tengo muy marcado en mi corazón y en mi mente ir a todas las ferias, ir a ver los convites de San Francisco, ir a ver el convite femenino de Olintepeque. Me recuerdo muy bien que íbamos ahí al Parque Central de Shela a ver los convites para el Día de la Asunción de la Virgen. Y pues mamá nos llevaba a todos lados, ¿verdad? Entonces creo que ahí fue donde mi hermana y yo creo que agarramos como el amor por el arte y algo que dice mi mamá que hacía mi abuelito, pues yo ya no me recuerdo, ¿verdad? Porque yo era muy bebé, que cuando venía mi abuelita a la casa, pues se ponía a bailar con nosotras, con las dos, y pues creo que ahí fue donde yo agarré el gusto por la danza, pero ella también fue parte del grupo de danza Junchowen. De hecho el grupo de danza Junchowen tenía 3 adultos responsables, pues de todos los niñitos que íbamos ahí a aprender y a jugar y a hacer y deshacer, que era Johnny Santos, que es de La Esperanza, doña Florida Almistadolán, que también es de La Esperanza, y pues mi mamá. Entonces creo que ellos fueron una influencia muy importante, pues para también acercarnos a la cultura maya de todos los que estábamos participando en el grupo, y pues eso. Entonces creo que lo que yo tengo de ella es todo lo que me apoyó, me incentivó y todo, y lo que me sigue apoyando, incentivando, y pues eso, nunca me impuso nada, sino que sí que nos apoyó en todo, y pues la responsabilidad de ser su hija tal vez es como pues seguir el legado de la resistencia, pero aunque llevamos caminos muy diferentes, creo que siempre nos estamos apoyando entre familia, entonces eso es bien bonito. Y pues que nos apoyamos también en las cosas de investigación. Qué interesante es el poder ver que también el arte siempre forma parte de nuestras vidas de una manera que a veces ni nos damos cuenta. Las danzas, el baile, los movimientos siempre están presentes en casi la mayoría de actos o momentos muy importantes de la vida de cada quien de nosotros. Y también me gustaría que me pudieras contar qué diferencias existen entre la danza maya y la danza occidental. ¿Cómo es que debemos de cambiar nuestros pensamientos para poder investigar sobre los aportes pues de nuestros ancestros?
Ya, bueno, creo que esa es una pregunta muy amplia, pero creo que las diferencias sustanciales es que, o yo así lo veo, creo que es de una manera muy personal, no estoy generalizando que así lo vean todas las personas, es que la danza maya es un servicio para el pueblo, es un acto de servicio, no tanto como personal, como espiritual y para el pueblo, no es individualista. Entonces creo que esto es como algo súper importante y creo que todas las danzas del mundo siempre han nacido como un servicio, sin embargo, pues la danza occidental se ha habido como muy comercializada y pues obviamente pues creo que nació también con este acto de servicio, de enriquecer, de devolver humanidad y todo, pero que pues con el paso del tiempo y todos los cambios sociales mundiales, pues ya se ha transgiversado bastante. Entonces creo que una de las diferencias más importantes es que, bueno, creo que eso es general en las artes. Creo que pues sí, la educación, el sistema general, digamos, los sistemas generales de cómo funcionan pues los estados, el mundo, nos ha enseñado o nos han impuesto más bien eh, la visión de cómo debería ser el arte. Entonces, creo que desde ahí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar porque estamos viendo como siempre para afuera o queremos ser como las otras personas, bueno, no que las otras personas, sino que el arte queremos que sea igual a otra cosa que no es lo nuestro, ¿verdad? Entonces, y no estoy diciendo que eso esté mal, porque creo que es importante pues tener mucha gama de información, poder ejecutar muchas formas de danza, sin embargo, tener la conciencia, por ejemplo, y eso es muy preciso y es lo que muchas veces se está luchando, es que los cuerpos son diferentes. Entonces, los cuerpos, por ende, se van a mover tal vez diferentes o van a tener diferentes posibilidades de movimiento. Entonces, ahora, por ejemplo, en el ballet existen adaptaciones, y no sé si estaría bien esa palabra, para realizar el ballet en cuerpos, como les dicen, latinos, ¿verdad? Porque los cuerpos no son iguales. Y eso está bien, sin embargo, lo mencionaba anteriormente, creo que también cómo es que está construida nuestra concepción de vida, cómo hemos crecido, en qué contexto va a influir también en cómo vamos a movernos. Entonces, creo que es importante, pues, tener vuelvo y repito, no es que esté mal conocer del arte occidental, pero también creo que es importante tener variedad de conocimientos y no solo uno. Y otra de las diferencias, digamos, como entre la danza maya y occidental, creo que, por ejemplo, los danzantes mayas, aparte de ser un acto de servicio, normalmente no reciben remuneración económica, sino que es un acto de servicio. En cambio, dentro de la danza occidental, bueno, muchas veces pues no se recibe, pero idealmente se tiene que recibir una remuneración económica y está bien. Y digamos, también otra cosa es que, por ejemplo, la danza tradicional maya en sí tiene muchos procesos para poder realizar una danza. Y creo que igual, por ejemplo, el teatro también, la danza occidental también, pero con el tiempo se han ido perdiendo porque pues se ha vuelto bastante comercial. Por ejemplo, los danzantes mayas hacen muchos rituales de, de preparación para poder realizar una danza. Y algo que es importante y creo que sí es muy resaltar es que, digamos, como el arte maya en general, no solo la danza, sino que el arte maya en general no separa como la razón de la espiritualidad, sino que siempre van en compañía. Entonces siempre están en conjunto. En cambio, la danza occidental, pues con el paso del tiempo, vuelvo y repito, pues se ha vuelto más solo razonable y ya no tiene un sentido tan espiritual o cosmogónico como lo tiene la danza maya. Y ¿cómo ves tú? ¿Se sigue aún con este estigma pensando que los hombres no pueden hacer danza? A veces las mismas familias no permiten que los chicos ingresen a los cuerpos de danza por cuestiones, estigmas propios que cargan. ¿Cómo podemos ir rompiendo este paradigma para que también los hombres se vayan incluyendo de una manera más profesional en el mundo de la danza y no sean tan poquitos como lo han sido hasta ahora? Bueno, ay, aquí está un poco rara la cosa, porque es bien interesante ver que, por ejemplo, en las danzas mayas o tradicionales, eh, por ejemplo, la mayoría, las personas que bailan siempre son varones.
y en el arte, tal vez en la danza maya, en la danza occidental, pues siempre se ve más como público de mujeres, ¿va? O demanda de mujeres, ¿verdad? Entonces es como bien extraño, pero considero yo que, por ejemplo, en las danzas tradicionales muchas veces creo que aparte de ser una imposición a veces de que también del colonialismo ningunear a las mujeres, pues hay otros tipos de razones, por ejemplo, como hay bastantes rituales que son de larga duración y que son como algunos, no todos, podrían ser como peligrosos para mujeres, pero y en la danza occidental creo que es que también esto viene mucho como con el género, creo que también ha sido también parte de la colonización y de que es decir que solo el baile solo es para mujeres. Entonces creo que eso es bien importante, creo que en sí la danza y el movimiento corporal, bueno, para mí en lo personal, movernos, el cuerpo en sí es la forma inmediata de la vida material. Entonces, a partir del cuerpo hacemos de todo, al menos en este plano material es a partir del cuerpo que, que vivimos y convivimos con los demás, con las demás personas, con los demás cuerpos. Entonces, creo que sea como, o sea, y la danza es un acto de gozo también, no es solo como espiritual, sino que también y igual al final de cuentas como el acto de gozo también se vuelve espiritual. Entonces, creo que se ha estigmatizado mucho y realmente yo he tratado de indagar mucho, de saber por qué, porque siempre es como, bueno, creo que ahora pensándolo hay dos tipos de razones, ¿verdad? Que creo que también el arte ha sido muy ninguneado, entonces también se tiene la idea de que el hombre es el proveedor, ¿verdad? Entonces, si se dedica al arte, tal vez no vaya a poder proveer bien o cosas así, no sé, que también es un pensamiento bastante impuesto. Y también creo que también la idea de que las personas, y que esto ni siquiera debería tener importancia, ¿verdad? Sino que si las personas, se cree que los bailarines son homosexuales y eso no está, o sea, no está bien que se crea que, que si es bailarín es homosexual, o sea, si es homosexual está bien, pero no hay que reprimir el arte en niñas, ni en niños, ni en hombres, ni en mujeres, o sea, creo que se tiene mucho estigma también de que los hombres incluso que quieren dedicarse a la danza dicen es que no quiero que me tachen de homosexual y entonces creo que por eso muchas personas no lo hacen, aunque sea su pasión, aunque sea su llamado de vida. Entonces creo que eso es importante, dejar de estigmatizar la danza porque la danza no tiene género, sino que la danza es de cuerpos en movimiento y que creo que eso deberíamos, el arte en general deberíamos aprenderlos en todos los campos de la vida. Y quisiera que nos contaras un poquito más sobre la investigación de este libro, que tú vas a pronunciar bien su nombre, yo hace rato no sé si lo dije bien, pero ¿qué fue lo que descubrieron? ¿Qué hallazgos hay? ¿Qué similitudes tenemos con los mexicas y los mayas? Cuéntanos ese fabuloso descubrimientos que ustedes hicieron a través de este libro. Bueno, hablando ahora de géneros, es que precisamente había muchas danzas que formaban parte del entrenamiento de guerreros. O sea, era súper, a mí realmente me parecía súper bonito porque la danza era una forma de entrenamiento para guerreros, ¿verdad? Bueno, pero ya empezando con esto, el libro se llama Ot Shavisha, danza antigua. Ot Shavisha está en idioma mayamán. Buscamos, pues, digamos, muchas veces me preguntaban por qué habíamos incluido a las danzas mexicas, ¿verdad? O a la cultura mexica, y es porque cuando fuimos leyendo nos dimos cuenta que había mucha información también de la danza mexica y que no podemos negar que históricamente los mayas y los mexicas pues tenían una relación muy estrecha, ¿verdad? Y que tenemos grandes similitudes, como por ejemplo el calendario de 360, el de 260, los nahuales, también el consumo del maíz, el juego de pelota y un sinfín de cosas, ¿verdad? También como el arte textil. Entonces, fue bien importante, pues porque ahí también íbamos indagando
como también podrían ser las danzas mayas, ¿verdad? Porque lamentablemente no habían muchos textos mayas o de crónicas mayas, así tantos, como en las danzas mexicas. Y entonces, aquí tengo el libro. Entonces, el libro tiene, buscamos, digamos, dentro de los textos mayas, buscamos en el Popol Vuh, el Memorial de Sololá, el título de los señores Coyoy, Chilam Balam de Chumayel, y dentro de las crónicas españolas que estaban los de danzas mayas, está la relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, y ahora en las danzas mexicas está Historia General de Cosas de la Nueva España, de Bernardino de Sahagún, historia de las Indias de la Nueva España y las islas de Tierra Firme, de Fray Diego de Durán, y Historia Antigua de México, de se me olvidó el nombre, ahorita lo busco, de otro. Muy bien. Pero, bueno, dentro de estas, pues algo que fue bien importante mencionar es que dentro de las danzas, digamos, de los textos mayas, pues no había mayor explicación de cómo que es que se realizaban o qué rituales realizaban o cuál era la forma de bailar de esas danzas, porque ahí sí que indagamos y creemos que es, suponemos que es, porque pues obviamente si una persona describe su propia cultura, no va a poner demasiado detalle, ¿verdad? Sino que digo, bueno, yo digo un convite, creo que la mayoría de personas me entienden. En cambio, dentro de las crónicas españolas, pues daban más detalle, ¿verdad? Porque supongo que es que les parecía como extraño y diferente y pues lo describían más, ¿verdad? Entonces, eso fue y lo que hicimos, o lo que encontramos, y lo que hicimos fue que, digamos, en las crónicas españolas, algo que pasaba mucho, es que hablaban de una misma danza en una parte del libro y en otra parte del libro hablaban de la misma danza, pero con un poquito más de información o menos, entonces fue ir reconstruyendo como un rompecabezas, ir juntando pedacito por pedacito para poder formar el libro, ¿verdad? Y creo que algo que hicimos también, pues fue clasificar, y tal vez esto no es que tenga que ser general, pero hicimos una propuesta de clasificación para comprender mejor cómo es que funcionan los bailes y danzas. Entonces hicimos una clasificación de bailes y danzas. Entonces dentro de los bailes está el baile ceremonial ritual y el baile festivo, que pues es el festivo, el pachangoso, el guapachoso, que entonces digamos, ¿y cuál es la diferencia entre baile y danza? Y creo que es que, digamos, el baile es una forma de bailar, pues que tienen que de un movimiento corporal que la mayoría de la población conoce, como por ejemplo yo podría nombrar la zarabanda, por ejemplo, o el baile del son de Shela, y este sería un baile ceremonial, ¿verdad? Y la zarabanda, por ejemplo, un baile festivo, yo no sé, la feria del pueblo, y pues, vamos a bailar, ¿verdad? El gozo preciso. Y la danza es, pues las dividimos en varios, que son las danzas fundacionales, que estas en específico son que están fundadas pues en la tradición oral y en la cosmovisión, en la cosmovisión maya, que es de los textos antiguos o tradición oral. En segundo tenemos la danza ceremonial ritual, que esta pues es ritual y ceremonial, pero que lleva un proceso mucho más amplio que, por ejemplo, el baile del son, ¿verdad? Por ejemplo, en una boda, por ejemplo, pues ya es el baile del son y todos nos ponemos ahí en fila y a bailar. En cambio, la danza ritual sería, por ejemplo, la danza del palo volador, que lleva un proceso de mucho más amplio de preparación, no solo del danzante, sino que también del palo, de la energía del espacio donde se va a bailar, y etcétera, etcétera. Y bueno, y entre digamos como la diferencia entre baile y danza es que el baile es más, son pasos muy básicos y que es de conocimiento popular, y la danza son pasos un poco más elaborados y que no es de tanto conocimiento popular. Por ejemplo, el baile del venado, que le llaman baile, pero realmente debería llamarse danza, creo yo, considero yo, pues lleva parlamento, o el baile incluso, por ejemplo, del Rabinal Achí, la danza del Rabinal Achí lleva un parlamento, no es solo movimiento en sí, sino que es todo un conjunto. Y luego estamos, pues clasificamos también la danza histórica ancestral, que estas suelen ser conmemorativas a hechos históricos. Por ejemplo,
Por ejemplo, la danza del Rabino Alachi, de hecho, también es histórica, ¿verdad? Porque conmemora un acontecimiento. También pusimos la danza festiva, que es pues para conmemorar, por ejemplo, en las fiestas patronales se hacen las danzas festivas. La danza satírica, que tiene como principal objetivo, su principal objetivo es hacer reír a la población. Luego están las danzas acrobáticas, que es algo muy, muy importante que a nosotros nos asombró, y es que lamentablemente, pues con toda la invasión, la historia del país también, se fueron anulando un montón de procesos pues de realizar danzas y arte en general. Entonces, por ejemplo, las danzas acrobáticas, o sea, hacer acrobacia requiere mucho entrenamiento en cualquier cultura, y creo que pues obviamente con todo lo que pasó, las danzas acrobáticas pues fueron mermando, fueron apenas sobreviviendo. Y por ejemplo, podría mencionar que dentro de las danzas acrobáticas está también el palo volador, también otro tipo de danzas, pero por ejemplo en estas danzas acrobáticas pues encontramos realmente danzas muy acrobáticas, dobles alturas, triples alturas, etcétera, que es cuando una persona se le pone encima de la otra persona con los pies aquí y así, o sea, tres personas encima, dos personas encima de una, o sea, triple altura. Y luego pusimos la danza maya reivindicativa, que esta no está incluida en el libro, pero que sí fue parte importante de la clasificación. Y aquí es donde puedo yo mencionar a los grupos de danza, las danzas que realizan los grupos de danza maya de Xela, pues que quieren reivindicar la cultura maya a través de la danza, que quieren pues también educar y hacer valorar también parte de la autoestima del danzante a través de la danza y pues con la cosmovisión maya. Entonces, digamos, cada danza en el librito tiene un cuadrito en donde se dice qué tipo de danza es, y normalmente no es solo una, digamos, las danzas mayas, digamos, no tienen un solo clasificación, sino que, por ejemplo, la danza del palo volador, pues es acrobática, es histórica ancestral, porque menciona también la historia de Humbatsi Junchowen del Popol Vuh, es una danza fundacional y también es una danza ritual, y al mismo tiempo también pues, se podría decir que es una danza festiva porque se hace para una fecha en específico. Entonces creo que estas son como las danzas, digamos, de las cosas mayas, digamos, de los textos mayas, y pues encontramos también muchas, muchas cosas bonitas. Yo realmente me quedé así como, la danza acrobática era lo mero bueno. Y también, digamos, había una danza de zancos y también danzas, digamos, que solo eran de mujeres, danzas que solo eran de hombres, danzas pues mixtas, muchas danzas rituales, como por ejemplo amadrinar o apadrinar a un niño también conllevaba una danza, y entonces vemos que realmente la danza está inmersa en todo. Y yo creo que es por eso, ¿verdad? Porque está inmersa en todos los aspectos de la vida, porque pues con el cuerpo convivimos, vivimos, hacemos y deshacemos. Y dentro de las danzas mexicas, pues encontramos, y yo creo realmente que así también eran las danzas mayas, que casi que cada mes maya se hacía bueno, en mes en este caso del calendario mexica, de 360 se hacía una danza. Entonces prácticamente se pasaban todo el año de 360 bailando. Entonces era muy, muy, muy bonito. También se encontraron que, digamos, entre las danzas que tenían en similitud mexicas con mayas, está la danza, habían varias danzas acrobáticas y danzas de zancos. Entonces, esto, digamos, y también había algo muy interesante en el pueblo mexica. Bueno, también encontramos mucha información, digamos, como lo mencionaba antes, las crónicas españolas detallaban mucho el vestuario, a veces el tipo de música. Hay algo súper importante mencionar, es que habían escuelas de danza, no era nada más así porque quiero bailar y voy a bailar, sino que realmente habían escuelas de danza, tal cual hoy en Occidente, tal cual hoy también en el país hay escuelas de danza, pues eran niños y niñas que a veces también se les honraba con eso, y entonces se les ponía a estudiar danza. Digamos, dentro de la cultura mexica era bien interesante que era una sola escuela de danza, pero mujeres bailaban, a la hora de aprender, mujeres aprendían con mujeres y hombres aprendían con hombres, y a la hora de ejecutar ya se mezclaban, pero eran como muy, muy quisquillosos en ese sentido, pero o sea,
la música, o sea, la danza casi que está siempre, siempre, siempre acompañada de la música, y pues eso era súper hermoso. También hablaba de los trajes, de cómo eran elaborados, y pues eso, toda la información está en el libro. Y por último, me gustaría mencionar que hicimos un pequeño cuadrito donde describí, bueno, como conclusión, digamos, se encontraron 18 danzas en los textos y, perdón, en los bailes y danzas mayas, en los textos, en todos los textos en relación a las danzas mayas, pues se encontraron 18 danzas, 14 bailes, perdón, y eran en un total de 32, digamos, como puestas danzarias. Y entre las danzas mexicas se encontraron 22 danzas, 22 bailes, con un total de 44 formas danzarias, ¿verdad? Esto no quiere decir que no existan más, sino que incluso yo puedo decir que hay infinidad de variaciones de una sola danza. Probablemente ya muchas se han muerto, por decirlo de alguna forma, aunque no me gusta la palabra, pero que creo que es importante retomar las danzas como forma de inspiración, como forma para recrearlas también, y también para aprender de ellas, ¿verdad? Entonces, eso. Me gustaría también recalcar que había muchas danzas, que hay un baile muy bonito que es sobre, digamos, sobre los oficios. Entonces, digamos, había el baile del pescador, el baile del cazador. Entonces, hacían, digamos, de los oficios, y yo creo que también profesiones, porque son profesiones, pues se bailaba para honrar a la profesión a la que se dedicaban las personas. Entonces, es súper bonito porque de verdad yo creo que en serio vivimos con el cuerpo y por eso bailamos. Y eso en conclusión. ¿Y cómo podemos dónde encontramos el libro, por ejemplo, en Shela? ¿Cómo podemos tener una copia o cómo podemos consultarlo? Para los que estemos interesados, pues, en leerlo o revisarlo. Bueno, como mencioné anteriormente, el libro se hizo en apoyo con el movimiento de artistas Rukushi y la Real Embajada de Noruega en México. Entonces, digamos, se puede conseguir digitalmente, pues solicitándolo al movimiento. También físicamente se envió un lote a Shela para los espacios importantes como Casa de la Cultura, la biblioteca, Casanova, el Teatro Municipal, también para los grupos de danza de Shela, también lo pueden solicitar con mi persona. También en estos momentos realmente no todas las universidades están abiertas, pero se van a entregar a las universidades, pues para todas las bibliotecas de las universidades, y pues dentro de esas están todas las universidades de Shela en los campus, para que pueda ser difundido el contenido, porque esto, o sea, y por eso tomamos la decisión de hacerlo físico, porque no todas las personas se tienen acceso, digamos, por ejemplo, para descargar el documento en PDF, digamos, en la computadora o algo así. Entonces, creo que es importante que este documento, pues, no sino que todos los documentos que se hagan en relación a la cultura, pues llegue también a las personas que son las partes fundamentales, como por ejemplo, y bueno, y gracias, también se me olvidó mencionar que de hecho muchas de las danzas que están aquí aún persisten, porque gracias al esfuerzo, a la memoria, a la lucha y la resistencia de las abuelas y abuelos danzantes, pues han logrado sobrevivir bastantes danzas, y pues tenemos ahí sí que la obligación de seguir cuidando estos patrimonios intangibles, culturales, que son también parte de nosotros y que viven gracias a muchas personas que han hecho eso posible. Entonces creo que este tipo de documentos tienen que llegar a la mayor parte de población, y pues ahora pues a la población joven, que pues por todos los temas de globalización y todo lo demás, pues ya se han alejado bastante de esto. Entonces creo que eso es. Pero el libro lo pueden conseguir en varios lugares, no está a la venta, sino que pues es para difundir, no tiene ningún costo. Entonces, pues lo pueden solicitar al movimiento, lo pueden solicitar conmigo y lo pueden consultar físicamente en los lugares que he mencionado. En las bibliotecas del Banco de Guatemala también están, perdón. Muchas gracias, Yutzil. Ya para ir cerrando el programa de hoy,
Me gustaría saber sobre tus proyectos a futuro. ¿Qué tienes planificado para este 2021? Apenas está empezando el año, ¿no? Bueno, creo que por el momento me gustaría hacer una publicación a título personal de la metodología que creé a mí me gustaría realmente que fuera una metodología que se aplique a nivel nacional y pues a nivel mundial si se puede, de la metodología que creé, y me gustaría mencionar que esta metodología pues nació inicialmente en Shela, pues cuando compartí con los grupos de danza maya que fueron muy abiertos conmigo, y voy a mencionar a la Asociación Cultural Balam, a Maya Jade, a Junguinac, que fueron muy abiertos conmigo y fueron súper lindas personas, y por ellos de así en sí nació la metodología. Entonces, esta investigación es otra investigación ya muy, muy personal de, como mencionaba anteriormente, de cómo eh, eh, conocer nuestro cuerpo para poder ejecutarlo, y digamos, esta metodología está basada en nuestro contexto, y les digo de verdad que yo estoy muy feliz con este proceso porque lo apliqué con niñas de la Escuela Municipal de Danza de Shela en el 2019, y con la Escuela de Danza Maya Balam. Entonces realmente yo pude ver cómo esta metodología fue muy funcional para entender el cuerpo, el espacio, y que yo desearía en este 2021 realizar, pues empezar la redacción de ese libro para poder publicarlo, y pues que sea aplicado, ¿verdad? Y pues seguir con procesos de creación danzaria, investigaciones como más pequeñas para creaciones danzarias, seguir estudiando y eso, seguir entrenando porque siempre en movimiento, y eso, y amando el cuerpito, cuidándolo, cuidando, y pues todo eso, creo yo, y pues seguir igual aprendiendo de todas las cosas que uno puede aprender, y así, incursionar un poquito más en el teatro y eso. Y ya para finalizar, la última pregunta. ¿Cómo acompañó la danza a Yutzil durante esta pandemia? Pues bien, muy bonito. De hecho, para bueno, en la pandemia realmente yo me sentí muy a gusto conmigo misma durante la cuarentena oficial. Yo estaba muy feliz encerrada en mi casa. Yo sé que es un privilegio realmente tener todas las posibilidades y estar bien. Entonces, pude pues realmente interiorizar conmigo. No pude hacer mayor entrenamiento como a mí me hubiese gustado porque pues no precisamente se tiene el espacio, o pues hay más cosas como en ese tiempo dedicarle más al hogar, ¿verdad? Que también es parte de nuestro bienestar corporal. Entonces creo que en eso me centré, y pues para la presentación del libro, pues también se realizó una danza inspirada en una danza que está en el libro, que la voy a mencionar, que es el Xibalbaocot, que realmente no se sabe si es una danza dedicada a Xibalbá, una danza que mencionaba las acciones que se hacían en Xibalbá, o una danza de los señores Quemé. Entonces, solamente fue una inspiración de la danza. Entonces, próximamente, pues va a estar publicada la danza en el movimiento de Rokush. Y bueno, está en la presentación del libro, se presentó la danza, entonces lo pueden buscar en el movimiento de artistas mayas Rokush, pues ahí se presentó el libro y ahí va a estar la danza. Y pues en eso creé muchas cosas antes de la pandemia, antecito, en marzo. Participé con unas compañeras de música y teatro, perdón, que hicimos una puesta de danza que se llama Lugere, que habla sobre luto. Pues era una sección, era un proceso de danza que estábamos llevando, pero se paró. Después tuve la oportunidad de trabajar a distancia en modo remoto con mi compañera que se llama Lubor de Sierra, que le mando un saludo si me está viendo. Entonces, ella fue la directora de la pieza, y pues una pieza que se llama Lejos, que fue presentada para el Día de la Danza el 29 de abril del 2020, donde abordamos cómo las mujeres mayas les ha tocado trabajar como
el trabajo doméstico y que no siempre ha sido bien remunerado, que dejan a su familia muchas veces y pues está como llamado también a la conciencia en eso y después creo que pues hice la danza del libro y pues realmente no paré de moverme, pero un poquito sí, pero no tanto. Entonces creo que la pasé muy bien, muy a gusto y pues tratando de aprender más, tratando de meterme a clases en línea también y eso, y pues también impartí algunos talleres de danza, de mi metodología a compañeros de Ecuador que también son danzantes y bueno, de Latinoamérica y también apoyé a una chica de EPS que, que me solicitó ayuda. Entonces yo, como buena EPSista que fui en algún momento, pues la ayudé. Entonces, pues la pasé muy bien, creo yo, la pasé muy bien y pues tratando de cuidar el cuerpo y entrenar lo más que podía en el momento que pude. Muchas gracias, Yutzil. Nos vamos despidiendo ya del programa de hoy. Te agradezco por acompañarme, por permitirme conocerte, por permitir reconocer también qué es lo que estás haciendo. Te mando muchos abrazos y te dejo el tiempo pues para que te despidas de las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy. Bueno, muchas gracias primero a la revista, nuevamente por la invitación, por pensar en mi persona para poder platicar y compartir pues lo que sé, ¿verdad? Con ustedes, compartir mi experiencia, porque creo que todos los artistas, personas y de todo el tipo de acciones y profesiones, etcétera, pues estamos hechos de experiencia, ¿verdad? Entonces, creo que las experiencias nos nutren y nos hacen más ser y entender lo que somos. Entonces me gustó mucho compartir con ustedes, gracias a Fabricio, pues por estar aquí acompañándome, a todas las personas presentes y a las personas futuras que vean el en vivo, pues que por acompañarnos y pues también por interesarse un poco en la danza, en la revista, que han hecho una labor muy importante, pues platicar, ¿verdad? De una manera muy amena con un montón de personas que han hecho sus aportes importantes pues a la sociedad, artistas, escritores, etcétera, etcétera. Y pues muchas gracias por la invitación, a ustedes por su tiempo y solamente gracias. Muchas gracias, Yutzil. Espero poder saludarte pronto. Te mando muchos abrazos y recuerden que nos vemos el siguiente jueves a las 5 de la tarde. Y pues el arte nos ha estado sosteniendo durante este tiempo de una manera tan amorosa que lo va a seguir haciendo como siempre lo ha hecho. Así que nos vemos el siguiente jueves. Pasen feliz tarde y te mando muchos abrazos, mi querida Yutzil. Espero que nos saquen nuestro encargado de